Pero vamos a hablar de educación porque tras la conversación mantenida con Ana Ruiz nos hemos interesado de cómo está la situación. Atentos, solamente Euskadi, Navarra y Castilla-León dan clases presenciales al 100%. El resto limitan la asistencia a las aulas a partir de secundaria. Y los docentes ven difícil conjugar la presencialidad con la seguridad con los medios actuales que presentan hoy nuestros colegios. Nos interesamos, por tanto, por estas cuestiones de seguridad en la educación y para ello hablamos con Jaume Portell, Arratsaldeon, que es CEO de Biblu. Arratsaldeon, Jaume, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Muy bien. En principio, te pediría, ¿es bueno que los colegios y las universidades permanezcan abiertas? Pues la verdad es que nosotros creemos que sí, por muchas razones, ¿no? Primero porque es una forma de mantener la vida como hasta ahora y porque se puede controlar la seguridad en las escuelas, ¿no? Yo creo que en varias partes del país se está haciendo bastante bien y se está consiguiendo, pues, mantener las escuelas abiertas, mantener la educación a todo trapo y conseguir que las familias pues puedan operar normalmente en un momento muy complicado, ¿no? Y cuando hay que confinar a alguien, pues se confina, ¿no? Se confina a un pequeño grupo o a un curso entero si hace falta, ¿no? Pero la seguridad en las aulas, ¿se puede decir que es 100%? ¿O la seguridad 100% o con riesgo cero, por decirlo de otra forma, no existe? No, desgraciadamente ya nos gustaría a todos que fuera posible tener una seguridad del 100%. Ahora mismo, pues las prácticas son la prevención. Estar con las ventanas abiertas, desgraciadamente, ese es uno de los elementos que está ayudando, ¿no? Y estar muy atentos a los resultados de las PCRs y al confinamiento selectivo de los grupos, ¿no? Y eso está funcionando aceptablemente bien. Y bueno, creo que las infecciones entre menores ocurren mucho más fuera de los grupos escolares que en ellos, ¿no? De todas formas, Jaume, sé que vosotros estáis trabajando tecnología aplicada a las aulas, aplicadas a los centros educativos que den seguridad. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, bueno, básicamente el mundo de la Internet de las cosas tiene la ventaja de que es pues incansable y que tiene la capacidad pues de medir mucho, ¿no? Y hoy pues unas pequeñas cámaras, pues las propias cámaras de seguridad de los espacios físicos, una biblioteca, una universidad o un instituto, están observando a los estudiantes pues con un pequeño software que no graba ninguna imagen. Podemos estar mirando pues si la gente entra con máscara o no y avisar de forma proactiva, ¿no? Y eso es un pequeño gesto que puede hacer la tecnología pues para recordar, ¿no? esa necesidad de cubrirse para proteger a uno mismo y a los demás. Esa misma imagen nos está diciendo si la gente está manteniendo las distancias adecuadas o no, y por lo tanto también podemos disparar un mensaje proactivo avisando, por favor, mantén la distancia, las otras personas necesitan que estés a una distancia adecuada, ¿no? Y finalmente, pues esa capacidad de contar, ¿no? Contar personas. Los humanos somos... nos aburrimos de hacer esas tareas repetitivas, pero la tecnología no. Y es posible hoy pues contar cómo las personas entran en una biblioteca y garantizar que el aforo es el máximo necesario para garantizar esa seguridad de la distancia entre las personas, ¿no? Y eso hace que los espacios sean amables, sean seguros y nos ayuden pues a seguir operando con la mayor normalidad posible, ¿no? ¿Eso es lo que llamáis Interaction Care? Exacto, sí, somos una empresa un poco internacional y usamos mucho nombre inglés, ¿no? Interaction Care sería el cuidado de la interacción, ¿no? El cuidado de la interacción entre personas y eso es al final lo que quieren los centros educativos o lo que quieren los grandes espacios públicos, ¿no? Es cuidar de las personas, ¿no? Unos
nos educan y además pues, les gustaría pues, que no nos infectemos cuando entramos en sus espacios físicos y eso es lo que hace nuestra tecnología. Observa con las pantallas que hay en el sitio físico, con las mismas cámaras que ya hay, pues le añadimos un pequeño software que hace que ese sitio sea un poco más consciente del riesgo que corremos las personas cuando entramos ahí y nos ayuda pues, a protegernos, ¿no? Entonces sería previo que esas aulas, que esos pasillos, por ejemplo, o esas bibliotecas dispusieran ya de las cámaras. Sí, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es si tienen pantallitas de comunicación digital, pues es añadir una pequeña webcam, ¿no? Esas camaritas pequeñitas que llevan los ordenadores, pues con eso ya es posible darle inteligencia visual, ¿no? a un ordenador y que sea capaz pues, de responder si llevamos cámara o no, hay máscara o no, o si llevamos... si estamos a la distancia adecuada de la persona que tenemos al lado, ¿no? Para avisarnos en tiempo real, ¿no? Si no he entendido mal, entonces, Jaume, o sea, lo decías al principio, hacen falta medidas preventivas, pero además hay que complementar con otras, que serían en este caso estas, de comprobar que todas las medidas sanitarias que nos llegan se cumplen y además de la distancia de seguridad y del número de personas que pueden estar en grupo, ¿no? Así es. Y luego hay un elemento absolutamente fundamental y yo creo que mejor ejemplo no hay que en un programa como este, ¿no? Que es la comunicación. O sea, hay que recordar cuáles son las reglas, ¿no? Y hay que explicarle a las personas que ocupan un espacio que tienen una responsabilidad respecto a los demás y tenemos que hacerlo porque es de naturaleza humana olvidarse de esas cosas a veces, ¿no? Entonces es importante recordarlo. Por ejemplo, los mensajes que hablan de las restricciones de COVID, de las medidas de seguridad, son 300 veces más atractivos visualmente, más interesantes para la audiencia que cualquier otro tema en este momento. Y eso es porque estamos con un nivel de alerta muy alto al respecto del peligro para nosotros mismos y para los demás y estamos muy atentos a qué es lo que hay que hacer, porque además el mensaje ha ido cambiando, ¿no? Entonces queremos saber si está lleno o no, queremos saber si tenemos que llevar la máscara o no y queremos saber cuáles son las cosas que está haciendo ese espacio físico para protegernos de contagiarnos, ¿no? Entonces eso es un elemento muy claro, pero absolutamente fundamental. Por lo tanto, la comunicación digital, aunque solo sea la comunicación digital para avisar, informar y educar, es fundamental, ¿no? Estamos hablando de utilizar la tecnología, medidas tecnológicas para dar seguridad en nuestras aulas, en nuestros colegios. ¿Tenéis implantado el sistema en algunos centros? Pues sí, efectivamente. En varios centros, desde UK, en Inglaterra, pues varias universidades están usando nuestro sistema, a la Pompeu Fabra en Cataluña, usando pues la tecnología de Via Blue pues, para proteger sus aulas y sus campus, ¿no? Los campus, porque informamos o informan, usan la tecnología de cartelería digital para informar de cuáles son las normas de uso del espacio y en sus bibliotecas pues para controlar el aforo, ¿no? Entonces contamos con visión artificial cuántas personas están entrando o saliendo en cada momento y en tiempo real calculamos cuántas personas están en el espacio para informar desde una pantalla. Es seguro entrar, nos estamos ocupando de que las condiciones sean las adecuadas para que puedas entrar, educarte y salir sin problemas, ¿no? Ya te hemos presentado como CEO de Via Blue. ¿Qué es Via Blue? Via Blue es una empresa que lleva 12 años creando tecnología para hacer que los espacios físicos sean más inteligentes. Yo era el director tecnológico de eDreams, de la agencia de viajes, y nos dimos cuenta de que había un gap, ¿no? en el mundo de las tiendas, y empezamos por las tiendas al principio y ahora pues estamos en aeropuertos o en universidades, como hablábamos ahora, pues el uso de la tecnología era muy escaso, ¿no? Y en cambio teníamos la posibilidad pues, de usar el espacio físico con la audiencia que hay en esos espacios físicos para comunicar mejor, explicar cuál es la oferta, el servicio, la promoción,
el valor de ese espacio físico y luego medir, ¿no? En el mundo de Internet lo medíamos todo y en el mundo físico prácticamente lo único que se medía era la caja que quedaba al final del día, ¿no? Pues ViaBlue mide, pues sin guardar ningún dato personal de nadie, pero mide cuánta gente pasa por delante de un espacio físico, cuánta gente entra, cómo son los tiempos de espera, por lo tanto, cómo es el servicio en ese espacio físico, qué productos o qué áreas de ese espacio físico son más atractivas para las personas, porque analizamos sus miradas, ¿no? Y luego analizamos qué tocan y finalmente también, claro, qué compran, ¿no? O qué servicios se llevan de ese espacio físico, ¿no? Entonces, nos permite hacer que el mundo físico sea más inteligente, reaccione mejor a las necesidades de las personas, se adelante a sus necesidades con inteligencia artificial y haga que vivir, entrar en una entidad bancaria, entrar en una universidad o entrar en una tienda, pues sea más, más atractivo, más interesante, más agradable y más humano, ¿no? Y además más seguro. Y más seguro, exactamente. ¿Os habéis tenido que adecuar a la nueva situación? ¿De qué forma os ha afectado la COVID-19? Pues nos ha afectado hasta cierto punto de una forma positiva, es decir, es verdad que muchos de nuestros clientes pues, han tenido que frenar sus actividades, pero por otro lado otros han acelerado la transformación digital, ¿no? La tecnología no está expuesta a los virus, la tecnología está para ayudar a los humanos a vivir mejor y de una forma más segura, como comentábamos, y hemos notado pues como pese a que el mundo del retail, ¿no? de las tiendas pues ha frenado un poco su progresión por la situación, los aeropuertos, las bancas, las universidades pues han seguido operando hasta cierto punto con normalidad para seguir pues dando servicios y la verdad es que gracias a eso pues todos nos alimentamos, ¿no? Los supermercados siguen ahí y la tecnología pues les ha permitido adecuarse, adaptarse y acelerar el proceso de servicio a sus clientes y seguir haciéndolo bien, ¿no? Esa es la base de los emprendedores, esa es la base de la adecuación y adaptarse a las nuevas situaciones. Que te reclaman, Jaume. Sí, disculpa. No, para nada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jaume, y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, un abrazo muy fuerte.